porque había muertos en una esquina, 2 muertos en otro lado, y era algo bien tremendo. Me quisieron quitar mi vida la primera vez, pero yo llegaba a la iglesia y yo tenía una doble vida. A ese aeropuerto bordé un taxi, me dejó el vuelo. Ese mismo taxi me secuestró. Pero cada salmo que yo leía, agarraban y lo hacían como pura marihuana y se lo fumaban y me decían, así como ves a esos tirados, así te va a tocar a ti. Generación Victoriosa. Bendiciones, mi gente de Generación Victoriosa. Bienvenidos a una entrega más de su programa. Y en esta ocasión en el segmento Lo que Dios hizo en mi vida. Y está con nosotros desde la República del Salvador. Y él es nuestro hermano José Matamoro, la cual le damos la bienvenida en su segmento Lo que Dios hizo en mi vida. En esta ocasión en el programa Generación Victoriosa. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Bendiciones. Para mí es un privilegio estar en la República Dominicana. Mi nombre es José Matamoro. Venimos de la nación El Salvador. Para mí es un privilegio el poder estar en este canal, el poder compartir este testimonio para las naciones, el poder hablar de las maravillas del Señor y un privilegio el estar aquí acompañando. Amén. De verdad es un honor tener estos misioneros, hombres de Dios que han venido a nuestra República para bendecirnos a través de lo que Dios le ha dado a ellos. Quisiera que hablemos de un testimonio poderoso que marcó la vida de nuestro hermano José Matamoro y que nuestra audiencia quisiera conocer y creemos que será de gran bendición. Quisiera preguntarte, antes de entrar al testimonio, ¿dónde nace? Obviamente en El Salvador, pero ¿cómo fue tu infancia, tu niñez, antes de haber conocido al Señor? Bueno, para mí, mi infancia fue una infancia muy terrible, muy fuerte, pues, porque me crié en un mundo donde era un lugar asediado por pandillas, un lugar muy perdido, y yo no me hablaban del Señor, conocía y sabía, mi familia prácticamente nunca ha sido cristiana, pero me empecé a afirmar, empecé a estar en un mundo bien difícil. En ese momento yo escuchaba de gente que hablaba de Dios, hablaba de las maravillas de Dios, pero yo no quería nada con Dios. Mi infancia fue algo bien tremendo que marcó mi vida porque me relacionaba con personas que hacían cosas malas. Y yo no entendía, muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios, a donde Dios, Él empieza a sembrar esa semilla, y muchas veces puede ser un anciano que quizás se te va a presentar. Y a mí me hablaban muchas personas cuando yo andaba en la calle y me decían, Dios va a hacer algo grande contigo. Pero en ese momento que yo desconocía de Dios, no entendía ese propósito. Wow, poderoso, muy fuerte. Tocaste un punto muy importante que quisiera que me hable un poquito acerca de las pandillas, porque se ha hablado mucho de El Salvador y las pandillas, que es un país totalmente rodeado de pandilleros y personas que controlan el país, los barrios. Quisiera que me hable durante esa infancia, qué cosa tuviste que te marcó la vida en ese momento de las pandillas, que tú veías que mataron a fulano, que mataron a Perencejo. Fíjese que hablando de pandillas, yo nunca me relacioné con ellos, pero me encontraba en ese mundo porque lo vivía alrededor de mi casa. Pero fue algo bien tremendo para mí en mi infancia, y al llegar a una cierta edad de los 23 años que yo llegué a pensar hasta de retirarme del país, porque había muertos en una esquina, 2 muertos en otro lado, y era algo bien tremendo porque las tinieblas estaban fuertemente en el país de nosotros, y de tal grado de que ahí no mandaban las autoridades. En verdad ellos tenían el control fuertemente, pero me impactó algo, pues, porque en ese tiempo que yo pensé retirarme de ese país, a mí se me dio una oportunidad de poder viajar al extranjero. Sí. Y yo dije, aquí aprovecho yo, pensando en mi humanidad, pero no sabía que el propósito de Dios era que yo pudiese viajar y el poder entender en verdad lo que Él quería hacer con mi vida. Todo eso, quiero aclarar algo, aprovecharlo. Ya venía Dios hablando a mi vida. Ya venía Dios tocando a mi corazón. Me quisieron quitar mi vida la primera vez. Llegó una persona de parte de Dios y dijo, yo veo algo, yo veo que a ti te van a matar en cierto lugar. Yo dije en mi mente, esta mujer está loca.
¿Por qué? Porque yo no tenía esa relación con Dios. El apóstol Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El problema de ahora del cristiano es que muchos van a la iglesia, pero no son cristianos. Se han acostumbrado. Y yo iba a la iglesia para complacer a mi madre, a mi familia, pero yo nunca había querido tener un encuentro con Jesús. ¿A qué edad empezaste a visitar la iglesia? A mí me empezaron a llevar de la edad de 17 años a la iglesia. ¿Tus padres han sido cristianos o se convirtieron luego de tú haber nacido? Fíjese que mi familia se convirtió a raíz de una tía. Mi madre, yo me crié solo con mi madre, mi padre me dejó de 6 meses. Mi madre fue mi madre y mi padre a la vez, a pesar que ella en sus momentos nos dejaba solos. Yo podía hacer muchas cosas, pero siempre había algo de parte de Dios, un temor de no relacionarme con este tipo de gente. O sea, fue bien difícil y a raíz de esta tía yo empecé a ir a iglesia, a donde Dios empezó a hablar a mi vida de una manera sobrenatural, que soltaba una palabra que ahora yo la puedo entender de 10 años para acá. Wow, poderoso. Me contabas fuera del aire que dentro de los caminos del Señor viviste una doble vida. Y como decimos dominicanamente, un pie adentro y un pie afuera. Quisiéramos que habláramos un poquito de ese testimonio hasta llegar a 17, 18 días de secuestro que tuviste. Ok, mi hermano, fíjese que lo voy a resumir lo más rápido posible porque es bien fuerte esto y si me quebranto es porque el Espíritu Santo, yo siento la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Cuando el Señor a mi vida habló por primera vez, yo pasé 7 persecuciones. Yo en mi país, yo ganaba en mi trabajo casi $1,400. Yo no tenía necesidad de poder decir, yo no necesito de Dios porque yo tengo dinero. Pero Dios me enseñó a raíz de cada suceso de quererme quitar la vida, personas que me agarraban, me atracaban, me decían que te voy a matar, te voy a llevar a tal lugar. Y eso a mí Dios me venía hablando y hablando y hablando. En la empresa donde yo trabajaba, se me brindó la oportunidad de poder viajar a los Estados Unidos. Ya había una semilla en mí de parte de Dios a través de la palabra, pero yo no quería tener un encuentro con Él. Me congregaba, estaba dentro de la iglesia, portaba un uniforme, levantaba las manos, adoraba, pero yo no había conocido a Jesús, el Jesús que transforma, el Jesús que liberta, que cuando Jesús entra a nuestra vida, Él hace cambios rotundamente tremendos. Y eso a mí me impactó y a mí me marcó algo. Yo quiero leer esto en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Dios que tú y yo adoramos es un Dios de misericordia. Amén. Te estoy adelantando esos 7 días que me quisieron quitar la vida, pero yo llegaba a la iglesia y yo tenía una doble vida. Sí. Mi esposa era una mujer que todo el tiempo le ha servido a Dios, pero yo vivía una doble vida. Yo en el culto yo decía gloria a Dios, amén, aleluya, y yo me vestía de cristiano, pero yo salía a un lugar a fumar marihuana. Wow. Seguía con mi cigarro, seguía con mi vicio y yo seguía haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Y eso es bien tremendo porque jugar con la misericordia de Dios no es fácil. Y hay muchos que juegan con la misericordia de Dios. Segunda de Corintios 5:17 se lo tengo tan impactante porque dice su palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cuando Cristo entra en la vida de un creyente hay cambios y verdaderamente ese cambio entra en nosotros. Y yo así me fui de esa oportunidad. Hice una escala, viajé a un cierto país, llegué al DF de la parte de México. Sí. Y de México me fui a Reynosa con visa mexicana. Ahí fue a donde Dios en verdad me tocó. Wow. En el aspecto cuando le digo que Dios me impactó a mí, porque yo era de los que decía gloria a Dios, pero no tenía esa relación con Dios. Yo tenía una Biblia, pero no leía la Biblia. Yo oraba, pero no le oraba al Dios viviente. Yo solo me hincaba por hincarme, pero yo nunca tuve una relación directamente con Dios. Wow, impresionante, impresionante. Me llama mucho la atención lo que dice nuestro hermano José acerca de la doble vida y todo eso, la cual es notorio, donde muchísimas personas están en los caminos del Señor, pero tarde o temprano van a darle cuenta a Dios porque no viven una vida conforme ni agradable a su voluntad.
¿Qué sucede luego que propones en tu corazón irte a otro país? Me contabas que hiciste escala de un país a otro. ¿Cuál es el procedimiento de todo esto? En verdad, huyendo como empezamos de las pandillas. Mi visión era llegar a los Estados Unidos, implantar una vida, sacar adelante a mi familia, pero Dios ocupó ese proceso, ese momento para yo poderlo conocer a Él verdaderamente. Cuando yo le explicaba, hermano, de las 7 veces que me quisieron quitar mi vida, en ese secuestro de 17 días que yo viví, yo portaba una Biblia. Y esa Biblia yo la andaba solo por andarla, pero yo no la leía. Esa Biblia yo la tenía solo por tenerla, pero cuando ya me sucedió eso, llegué a cierto aeropuerto que el vuelo a mí me dejó. Ese vuelo que a mí me dejó ya Dios lo había destinado, porque yo tenía que pasar esos 17 días para poder conocer al Dios viviente, al Dios que hace cosas sobrenaturales. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra del Señor. Yo no entendía el propósito de Dios en ese momento. Cuando yo llegué a ese aeropuerto, bordé un taxi, me dejó el vuelo. Ese mismo taxi me secuestró. Wow. Y empecé a vivir los momentos más oscuros de mi vida, porque me llevaron a un cierto lugar, mi hermano, y eso es algo bien tremendo. Es algo bien fuerte que mi testimonio lo he dado solo en 4 lugares y nunca lo he subido así en redes. Y yo sé que va a ser de bendición, porque esto que yo estoy compartiendo es para que usted no juegue con el amor ni la misericordia de Dios, porque Él es un Dios verdadero, un Dios de amor y un Dios de fuego consumidor. Y muchos estamos jugando con la gracia del Señor, pero algo sí te quiero decir, hermana y hermano, hasta donde va a llegar este video. Dios ha trazado un propósito, un plan sobre tu vida, y lo que Él ha prometido a tu vida lo va a cumplir. Wow. Hermano, en ese momento que caí en manos de estos hombres, esas personas, hermano, yo podía reflejar y ver en ellos, no miraba físicamente en ellos, podía ver demonios bien terribles. Habíamos 10 personas de los que estábamos en ese lugar y me empezaron a hacer cosas que para mí, esa persona me decía, así como tú lo estás haciendo, así vas a morir tú. Una pregunta para continuar en ese mismo tenor acerca de los secuestros. ¿Cuál era el propósito fundamental de esas personas que secuestraban a los extranjeros? ¿Lo vendían o hacían como se ve en ciertos documentales que se comunican con la familia y le piden una suma de dinero para poder rescatarlo? Algo que hacen comúnmente en muchísimos países que tienen que ver con bandas y personas delincuentes o antisociales. Mi hermano, eso es algo bien delicado, porque la gente va con un sueño de poder llegar al sueño americano y ellos tienen sus ciertas cosas de que lo que hacen, y a cambio de eso piden dinero para que tú puedas llegar a ese país. Pero en este caso Dios ocupó esa circunstancia para que yo lo pudiese conocer. Y hay algo que me impacta en este secuestro, que el día 7 yo leía todos los salmos. Yo leía el Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, pero cada salmo que yo leía, agarraban y lo hacían como pura marihuana y se lo fumaban y me decía, así como ves a esos tirados, así te va a tocar a ti. Wow. Y eso me impactó de una manera que llegué al Salmo 27, que donde dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? Dice la palabra que cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Wow. Ahí el Señor, tuve un encuentro con Él, porque cuando uno en la aflicción, ese es el problema del cristiano, porque el cristiano cuando no le pasa nada, no busca a Dios, pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la persecución, cuando viene el problema, ahí todos decimos, Dios mío, como yo lo dije, pero ese trato de Dios, ese desierto, ese proceso que yo viví, era necesario para que yo conociera al Dios viviente, al Todopoderoso, al León de la tribu de Judá. Y uno es bien tremendo, hermano, quiero decirte esto está fuerte, porque uno quiere cuestionar a Dios, quiere decirle que haga lo que yo diga, y usted y yo vamos a hacer lo que Dios dice. Pero cuando hay una voluntad de parte de Dios, Él deja que uno muchas veces hasta se queje. Sí. Porque en el desierto nos quejamos. Yo le dije, si en verdad existís, sáqueme de este lugar, porque era algo de muerte, era algo de tinieblas. Solo 2 pastores habíamos quedado ya. El otro varón era pastor, yo no lo sabía, pero Dios nos permitió que quedáramos los 2 al final.
y la gloria es para Dios porque Él nos dio la ¿Y cómo victoria. llegó ese pastor ahí? También en desobediencia. Él estaba alejado, él dejó tirado el ministerio. Wow. Él tenía un llamado, yo tenía otro llamado, pero yo iba huyendo de la presencia de Dios. Yo iba corriendo de esa presencia. Y podemos ver en la historia de este hombre que Dios le dio una orden a Jonás y para dónde se fue. Pero este hombre no obedeció, no escuchó la voz de Dios. Yo iba huyendo de la voz de Dios. Pero Dios ocupó esa circunstancia y yo le doy gracias a Dios porque muchas veces en los momentos más difíciles es a donde la gloria de Dios se manifiesta. El ángel de Jehová acampa, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo era de los que decía, Dios mío, solo de diente a labio, mi hermano. Pero en ese secuestro yo le dije a Dios, quiero decirle esto, yo le dije, si en verdad existís, dame la oportunidad, yo te voy a servir y voy a viajar a las naciones a aprender. Wow, poderoso. Hermano José, durante esos 17 días de secuestro, tu familia, ¿qué supo de ti? Esos 17 días mi familia, para ellos yo estaba muerto. Porque estas personas le pidieron una cierta cantidad de rescate y si no, ya le habían dicho que a mí me iban a matar. ¿Qué cantidad me podría decir? Le estaban pidiendo casi $6,000. ¿Por persona o por todos? Por persona. Por persona, wow. Eso era solo a mi familia. En caso del otro era parte ese dinero. Ya era un dinero que si aunque ellos lo pudiesen dar, yo ya tendría que estar muerto. Pero ahí se vio la misericordia de Dios porque yo hice esa oración de poder que lo hice con un corazón sincero. Wow. Yo le dije, Señor, aquí estoy a pesar de mis errores, que me he equivocado, pero aquí estoy. Si en verdad existe, dame una oportunidad de poder yo conocerte verdaderamente si tú me sacas de este lugar. Wow, poderoso. ¿Qué fue lo más que te llegó a tu mente? ¿Qué fue lo más que proyectó tu mente en ese momento? Primer día de secuestro, segundo día, quinto día, sexto día. ¿Qué era lo más que se unía a tu mente a pensar? ¿Qué es lo más que proyectaba tu mente? Lo que más me proyectaba es que Dios me empezó a acordar todas las oportunidades que Él me dio hablándome en diferentes siervos. Muchas veces Dios nos habla. Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Muchas veces Dios llegó a tocar mi corazón. Llegó una palabra a mi vida y yo no la recibía. Yo lo rechazaba. Yo decía, no, yo no estoy preparado todavía. Y cada día Dios me venía recordando, ¿te acuerdas cuando yo te hice la invitación en tal lugar? ¿Te acuerdas cuando yo te hice la invitación en otro lugar? Dios me recordó todo eso cada día, las oportunidades que Dios me dio. Y muchas veces no las aprovechamos. Esas oportunidades que Dios nos ha dado de vida eterna. Y eso nadie quiere. Ahora queremos de lo que Dios, o sea, yo quiero que Dios me dé algo, pero yo no le quiero dar lo que Dios se pertenece. Wow, poderoso. Yo quiero que Dios me bendiga, pero Él quiere una entrega total tuya y mía. Y el jugar con el evangelio a mí me causó mucho daño. Y te quiero compartir esto porque yo me bauticé 2 veces. Solo por bautizarme para que mi esposa dijera, hoy sí ya cambió, pero jugué con la misericordia de Dios. Y en ese momento que yo sabía que el día 17 que a mí me tocaba que iba a morir, vi la mano de Dios. O sea, ellos tenían ya un día prolongado que te iban a matar. Ya solo 2 habíamos quedado, ya no nos iban a ocupar para nada. Ya venía otro grupo que quien nos iba a reemplazar a nosotros y esas personas nos iban a matar para que esas personas nos fueran a votar. Ahí fue donde yo le dije al Señor, Señor Dios mío, Dios dice que hasta el mismo diablo que el Señor lo reprenda lo ocupa de bendición. Pero ellos mataban a las personas que no le cumplían con lo que ellos pedían. O sea, por ejemplo, una familia que ellos pidieron $5,000, $6,000, $10,000, se lo depositaban, ellos lo devolvían. No lo devolví. Lo mataban. Siempre. Wow. Eso, el que está en ese momento ya no sale vivo, hermano. Eso ya era un plan de Dios, un propósito de Dios, porque todo el que cae en tipos y en garras de esta gente ya no sale viva. Pero como Dios había trazado un propósito sobre mi vida hace 10 años y Dios ha cumplido su promesa. Quisiera que nos cuente en el momento, ya llega 17 días, ya el último día, ¿cuál fue la decisión que ellos tomaron? ¿Cómo fue ese procedimiento de ellos darle la libertad si no recibieron ningún acuerdo con su familia y lo dejaron libre? Sabemos que la mano de Dios estuvo obrando ahí de manera poderosa,
Pero, ¿cómo fue eso ahí? Quisiera que nos cuente esa experiencia. Fíjese, hermano, lo más lindo fue que el día 16, el hermano ahí me di cuenta que él había sido pastor. Y él me dijo, José, ahora es el día que nos tenemos que poner a cuenta. Y ese día él oró por mí y yo de verdad recibí a Cristo en ese lugar. Hice la oración de fe y desde ese momento que yo hice esa oración sentí una seguridad en mí. Y eso me impactó porque yo sabía que Dios me iba a dar la victoria en ese momento. A pesar que el enemigo podía ser fuerte en ese momento, pero Dios en su bendita misericordia, la persona que nos quería hacer daño dijo, yo no sé a qué tu Dios estás clamando, pero yo los voy a dejar ir a ustedes dos. Wow. Y esta persona dijo, ni sé por qué les voy a ayudar, ni entiendo por qué yo les voy a ayudar, pero siento algo que ustedes tienen ahorita y eso no va conmigo. Y esta persona agarró el teléfono y le habló a otra persona que nos llegara a recoger. Yo me preocupé, hermano, porque yo dije, hoy sí, ya me morí, pero dice su palabra que cuando usted y yo recibimos a Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Y desde el momento que usted lo recibe, ya usted y yo estamos seguros. La seguridad y la tranquilidad que había en mí, que ya había recibido a Cristo. Pero en mí había una tristeza que ya no iba a ver a mi familia. Wow. Luego ya te descartan. ¿Te diriges hacia El Salvador o hacia qué país llegas? Lo más lindo fue que estas personas me llegaron a recoger a mí y al otro varón en el vehículo. Sí. Y estas personas nos llevaron a Houston. Estando en Houston, nos dijo esta persona, yo no sé, pero se me bajan del carro ahorita y se quedan aquí. Y nos dejaron tirados, hermano. Lo más impactante fue que ya estando en Houston, yo vi el lugar, vi cabalito, la patrulla que venía ya de los Estados Unidos. Y yo les dije, les hacía señas que me quería entregar a ellos, que yo quería que ellos me agarraran por el mismo temor, porque ya había salido de las garras del enemigo. Ya Dios nos había dado la victoria, pero yo me sentía todavía con esa inseguridad. No fue tanto el secuestro que ahí empezó mi proceso ya para ser cristiano. Porque en este proceso que yo te lo estoy haciendo lo más breve posible, ahí Dios me llevó a la cárcel de Livingston, Texas. Entrando a la cárcel de Livingston, Texas, Dios habló por la boca de un varón de República Dominicana estando adentro de la cárcel. Wow. Y eso me marcó a mi vida, que me dijo, yo veo en ti que tú vas a viajar, vas a pisar naciones, vas a predicar mi palabra. Y yo dije, ¿y este por qué me está diciendo esto? El problema del cristiano es, mi hermano, que como ya me sentía seguro y ya estaba en un país diferente, ya me quería olvidar de Dios. Wow. Ya no quería buscar de Dios. Pero Dios me dio una palabra y me dijo, por boca de este hombre, tú le das la espalda a Dios, árbol que no da fruto. Y me marcó de una manera que soltó una palabra poderosa y profética hace 10 años. Y mire qué tremendo, hermano, porque cuando estás sobre la voluntad de Dios, Él va a tocarte lo que más amas. Y uno no entiende. Y me dijo, orá por tus hijos, y me dio nombres de cada uno y de mi esposa. Y me dijo, orá por el proceso de cáncer que viene a tu esposa, para que veas que tu Dios sí es real. Wow. A los 15 días me dieron la mala noticia estando preso, hermano. Yo ya era un hijo de Dios y muchos pensamos que yo soy tu hijo, me vas a dar lo que yo quiera. Sí. Es necesario que el Hijo de Dios tiene que ser procesado. La palabra en Jeremías, hay algo que quiero leérselo. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás, si te sacares de lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Wow. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahí hubo un cambio en mí, hermano. Yo verdaderamente conocí al Dios de la misericordia. Wow, poderoso, poderoso. Es muy fuerte lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano José. Gloria al Señor, que yo creo que no daría el tiempo para hablar de las grandezas que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano José. Pero quisiera que le hable de un consejo a toda esa gente que te están viendo, gloria al Señor, y que el agradecimiento que usted siente hacia Dios por lo que Él ha hecho en su vida, después de haber estado secuestrado 17 días al borde de la muerte y muchísimas cosas más que le sucedieron. Y personas que tal vez están pasando por procesos diferentes, pero que necesitan escuchar una palabra. ¿Qué usted le diría a toda esa audiencia
que lo está viendo, lo está escuchando y que a través del testimonio que usted le ha contado han sido ministrados de parte de Dios. Hermano, yo sé que el tiempo apremia, pero quiero compartir lo que tú me estás preguntando. Solo quiero decirle algo a los que me están viendo. No juegue con la misericordia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa misericordia de Dios la tenemos todos, pero ya depende de nosotros. Y yo quiero cerrar con esto. Y hay algo, y yo ese versículo, de modo, en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y quiero cerrar con esto porque lo he hecho muy resumido, pero en todo este proceso, desde el secuestro, vino cáncer a mi esposa, desahuciada por un médico por 3 meses. Y el enemigo empezó a susurrar a mi mente y me decía, te la voy a matar porque tu Dios es mentiroso. Cuando Dios dice que Él la sana, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios dé esa promesa a tu vida, créele y haz la tuya. Era necesario que yo viviera este proceso para poder conocer al Dios viviente, el Dios que cambia, el Dios que restaura. De cuando el mundo y la sociedad nos miraba como cualquier cosa, Él no te mira como cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa, tú eres algo precioso, tú eres algo valioso para Dios. Y yo te quiero decir esto, Cristo te ama de una manera sobrenatural. Cristo quiere hacer algo grande en tu vida, pero Él quiere que tú vengas delante de Él con una entrega total. No lo hagas como yo lo hice, una entrega parcial, porque tenía un pie adentro, un pie afuera, pero no solo bastaba solo. Y ese es el problema de muchos hermanos que tienen años de estar adentro de la iglesia, pero no han conocido a Jesús verdaderamente. Tienen Biblia en su mente, saben de Jesús, pero no quieren un encuentro con Él. Y eso a mí me impactó, porque desde hace 10 años para acá que lo conocí, todas sus promesas, todo lo que Él ha dicho para mi vida, se ha cumplido para la gloria de Dios. A pesar que en este proceso, ya siendo cristiano, porque muchos se equivocan y dicen, el ser cristiano voy a tener jipeta, dicen aquí en República Dominicana. El ser cristiano, hermano, significa que vamos a padecer por causa de Cristo. Lucas 9:23 dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y seguirlo. Y eso significa que vas a pasar escasez, vas a pasar momentos difíciles, vas a pasar momentos de enfermedad, pero es a donde Dios se va a glorificar para mostrar su amor y su misericordia. Y con esto cierro, mi hermano. Estar bendecido no es tener plata, no es tener dinero. Si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Y eso es lo más maravilloso para el Hijo de Dios. Y en este proceso a mí me lo quitó todo. Después de tener, me dejó en la calle. El de buscar, de viajar a Honduras, Nicaragua, Guatemala, diferentes países, después de yo pedir RAI, y yo sabía que yo me movía por pura misericordia. Y esto es bien tremendo, hermano. La gente piensa que el estar bendecido, de ser cristiano, es que yo voy a tener plata. Dios te quita muchas veces para ver a dónde está tu fe. Para demostrarte quién es tu Dios, porque hacemos a Dios pequeño. Y el problema es que ya usted y yo, hermano, nos desenfocamos, porque Dios, de ahora ya soy cristiano, Dios me va a dar lo que yo quiero. No, Él te va a procesar cuando te va a entregar algo fuerte, algo poderoso. Y ¿sabe qué es lo más lindo? Que mi esposa está sana para la gloria y honra de Dios. Tiene 5 años de que ella ya está sana. Me quitó todo lo material, me quitó todo, me dejó en la calle, pero lo que el diablo me robó, que el Señor lo reprenda, Dios me lo está devolviendo al 100 por 1. Dice su palabra, más buscar el reino de Dios y su justicia, y las cosas van a correr sobre tu vida. El problema de ahora es que muchos buscan las añadiduras primero y no quieren tener ese encuentro con el Rey de Reyes. Su presencia se siente. Quizás me pasé de tiempo, hermano, pero el tiempo créame que compartía con usted que este testimonio lo he hecho lo más pequeño posible. El tiempo de Dios. Pero el propósito de todo esto es que darle la gloria al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Ahora yo puedo decir, Ebenezer, ando en una nación bendecida de República Dominicana y conocer hombres de Dios, porque cuando Dios trazó esa palabra, mira dónde estoy y de dónde estoy mandando este testimonio para la gloria y honra de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Un placer, mi hermano, ministro José. Impresionante. Se siente su presencia. Gloria a Dios. A través de este testimonio.
Y de verdad, Dios es grande y debemos testificar, hermano, lo que Dios hace en nuestra vida, porque ya para cerrar, yo estoy en los caminos del Señor por un testimonio. Gloria a Dios. Por un testimonio que escuché y Dios ministró mi vida y hoy estoy aquí, llevo más de 10 años sirviendo al Alabado Señor. sea el nombre de Cristo. Y el Señor ha sido bueno conmigo, con mi familia, y de verdad hay que testificar. De verdad, bendecimos a toda esa gente que están viéndonos de todos los países donde llegue esta palabra. Les bendecimos. Suscríbase a la plataforma, síganos en todas las redes sociales, @Generación Victoriosa. Estuvo con cada uno de ustedes su hermano y amigo Jesús Mario Segura y mi hermano José Matamoro, directamente desde la República del Salvador. Dios les bendiga. Shalom. Bendiciones a todos. Generación Victoriosa.